Una eficiente gestión empresarial es fundamental para lograr un funcionamiento eficaz dentro de cualquier organización. Acompaña a Andrés Rosales e invitados en un diálogo sobre gestión de negocios, análisis y pensamiento estratégico. Pues muy buenos días, amigos. Estamos aquí en una nueva edición de este programa Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico por Radio Ibero Torreón. Estamos en muy buena compañía con el doctor Miguel Calderón. Él es académico investigador de la Ibero en la ciudad de Puebla, una universidad hermana de nosotros, de la Universidad Iberoamericana Torreón. Y él, en su trayectoria, últimamente es el coordinador del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Pues te doy la bienvenida, Miguel. Vamos a tratar Muchas de este tema. Es un placer estar acá en Torreón, en la Ibero. Pues para nosotros es mucho gusto poder tener estos intercambios. Y igual cuando ustedes van para allá, ¿no? Así es. Pues es muy interesante porque en Ibero Torreón recientemente instauramos un observatorio de salarios y pues precisamente el doctor Miguel Calderón fue el padrino de este proyecto y quien nos ha de alguna manera animado y orientado sobre este proyecto en la Ibero Torreón, con toda la experiencia del Observatorio de Salarios en Ibero Puebla, con los informes que se han hecho. Precisamente en esta semana estuvo presentando el informe 2023 del Observatorio de Salarios de Ibero Puebla y en toda la experiencia también con el Observatorio del Ibero Ciudad de México. Miguel, ¿nos podrías platicar qué es un observatorio de salarios? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo de tener esto en una universidad y específicamente en una universidad de corte jesuita? No, bueno, lo primero que habría que decir es que hay una experiencia acumulada en las universidades en general, pero particularmente en las universidades jesuitas, de crear observatorios. ¿Y qué es un observatorio? Es un espacio que se especializa en observar algunos fenómenos específicos de lo que ocurre en la sociedad. Tenemos lamentablemente que tener observatorios, por ejemplo, sobre violencia de género, y en este caso el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla observa fenómenos sociales que están relacionados con los salarios, con los niveles de vida, con la pobreza, con el bienestar, con las pensiones, y justamente vamos viendo estos fenómenos. ¿Y qué es y cómo lo articulamos? Bueno, yo diría que son normalmente los observatorios en las universidades jesuitas surgen del interés de miembros de la comunidad, académicos y estudiantes, justamente por alguna temática, algún problema social, y se impulsa estos organismos, que es eso, un grupo de universitarios que se aboca a la tarea. Algunos de estos observatorios se institucionalizan, otros no. Yo diría que el Observatorio de Salarios de Ibero Puebla es un observatorio semi-institucionalizado. No es totalmente institucionalizado todavía, pero sí ya tiene una trayectoria, una formalidad que le da un espacio dentro de la institución y dentro de las instituciones jesuitas. Algo que me quedó muy marcado en las pláticas previas que hemos tenido es el observatorio. Sí, es un observatorio de salarios, pero con todo lo que tiene que ver alrededor de los salarios, incluso hasta llegar a proponer política pública. Y en las pláticas previas nos decías, el observatorio, la tarea principal es proporcionar datos a través de la investigación. ¿Cómo es esto, Miguel? ¿Para qué nos sirven los datos de un observatorio de salarios? ¿Cómo lo han hecho ustedes en Ibero Puebla? Bueno, sí, efectivamente es proporcionar datos, y yo le agregaría datos analizados, datos contextualizados. Muchas veces hay muchas discusiones en las instituciones y a veces tenemos claridad en términos de los planteamientos, pero no tenemos siempre la información. Entonces, una de las funciones del observatorio es contextualizar las problemáticas y proporcionar información, datos. Los datos no son otra cosa que
la materia prima con lo que se hace la investigación, con lo que se construye el conocimiento. Podemos tener reflexiones sobre lo social, sobre lo político, pero los datos son lo que nos permite validar o no esas reflexiones, sistematizarlas y darles un sentido de mayor trayectoria. Datos de distinto tipo, porque de repente oímos datos y un observatorio de salarios y pensamos sobre todo en datos cuantitativos, estadísticas, sí, efectivamente, pero también datos cualitativos. Los datos cualitativos, las observaciones cualitativas también son muy importantes, y el observatorio justamente se ha especializado en la construcción de sus informes, en la utilización de lo que ahora se denomina como métodos mixtos, que es la construcción de datos y la utilización de datos que provienen de distintas fuentes cualitativas y cuantitativas, justamente para poder darle sustancia, contexto a nuestras reflexiones, y en un proceso dialéctico, yo diría, la información se tiene que contextualizar, pero la información al mismo tiempo te permite contextualizar. Muy bien, pues seguimos platicando con el doctor Miguel Calderón, coordinador del Observatorio de Salarios del Ibero Puebla, aquí en su programa Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico. Miguel, entre los estudios que han realizado me llama mucho la atención uno de ellos, el referente al salario mínimo, que llegó a impactar en una política pública que hoy en día se está implementando por el gobierno federal. ¿Nos pudieras platicar cómo fue ese proceso de investigación del salario mínimo y cómo llegó a impactar pues en el total de la población del país? Bueno, es un proceso que empieza hace muchos años. En realidad, yo más o menos por 2011, 2012, se empieza un proceso de investigación muy amplio que implicó la construcción de una canasta de satisfactores completa, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, para la estimación de salarios, para la medición de la pobreza, del bienestar, se suelen construir canastas alimentarias y luego se estima el componente no alimentario, porque construir una canasta completa es muy complicado, porque hay muchísimos rubros. O sea, si uno empieza a pensar en la salud, en el equipamiento del hogar, en la educación, en transporte, en las relaciones sociales significativas, en la alimentación, pues empiezan a ser muchos componentes y se vuelve difícil. Y entonces el observatorio, incluso esto ocurrió antes de que yo estuviera en Ibero y que colaborara con el propio observatorio, y se abocó a una investigación muy amplia que incluyó la construcción de esta canasta, para lo cual se hicieron encuestas, se utilizaron encuestas existentes, también se hicieron grupos focales, entrevistas con especialistas, y fue construyendo la canasta completa y estimando su valor para poder determinar cuánto debía ser el salario diario de un trabajador de salario mínimo para que su trabajo coincidiera, su ingreso en el trabajo coincidiera con lo que el precepto constitucional plantea, que es básicamente que el salario debe alcanzar para, digamos, una vida adecuada, digna de el trabajador y su familia. Entonces se estimó eso. Entonces hace este ejercicio durante varios años, ¿no? Se va construyendo, y finalmente la estimación se presentó en el 2014. Y en el 2014 se hace esta estimación, y ahora a partir del año pasado lo que hemos estado haciendo es actualizarla. La idea es estar actualizando la estimación cada año para poder tener un punto de referencia, sobre todo ahora que el salario mínimo está elevándose. Me decías, ¿cómo impactó la discusión pública? Bueno, veníamos de una etapa muy larga donde los salarios se habían contraído sistemáticamente. A partir de 1976, imagínate ya cuántas décadas, ¿no? Es cuando se alcanza el salario mínimo más alto. Y ahí empieza a bajar un poco en los 70s, y a partir de los 80s cae dramáticamente. Ya para finales de los 80s el salario mínimo representaba el 20% en términos de poder adquisitivo de lo que había podido representar en su mejor momento.
y básicamente así se mantuvo durante los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, pero ya empezó a generarse una discusión sobre la necesidad de elevar el salario. La principal objeción era que el salario iba a producir inflación e iba a disminuir las ventajas competitivas del país. Lo primero, se ha demostrado que no es cierto, y además no es cierto no en abstracto, sino en el contexto concreto. Están tan bajos los salarios Así es. que México llegó a tener el salario mínimo más bajo de América Latina, más bajo que el de Haití, el país más pobre de América Latina. Entonces son tan bajos que su incremento no tiene un impacto significativo en la inflación. Si tuviéramos salarios mucho más altos, probablemente podría tener algún impacto. Segunda razón, lo que se decía de las ventajas comparativas, de la productividad, es una perspectiva muy negativa porque basa toda la ventaja competitiva del país en mantener condiciones extremadamente precarias de los trabajadores, cuando las ventajas competitivas se deben de basar sobre todo en los procesos productivos, en la capacitación de los trabajadores, en que se hagan las cosas más rápido y mejor que en otros lados. Eso debería ser la base de la productividad y de la competitividad, y no la precarización de la vida de los trabajadores. Entonces esto empezó a discutirse, pero había muchas resistencias. Se había mantenido férreamente que los salarios mínimos no subían más allá de la inflación, muchas veces ligeramente por abajo, lo cual determinaba una línea hacia abajo. Finalmente la presión fue aumentando, otros actores empezaron también a hablar de la necesidad de aumentar el salario mínimo, y es así como en el 2017 se ve un primer incremento ya a final del gobierno de Peña Nieto, muy, muy pequeño, que además se lo comió el famoso gasolinazo y todas estas cosas. También en el 2018 se ve otro incremento en términos reales muy pequeño, y efectivamente a partir de que llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se da una subida muy significativa del salario mínimo, que prácticamente ha duplicado su valor en términos reales, pero, y esto es lo muy importante, aún así está muy lejos tanto de alcanzar el pico histórico como de llegar a lo que se estima que debería ser para garantizar una vida adecuada para cualquier persona en el país, ¿no? Sí, y lo que tú comentabas también en tu exposición de esta semana aquí en Ibero Torreón, a propósito del informe del Observatorio de Salarios de Ibero Puebla, en el que hoy en día, a pesar de los aumentos, el cálculo de lo que debería de ser el salario mínimo actualmente, pues todavía está muy por debajo pues de lo que debería de ser, ¿verdad? Creo que también en tiempos de Peña Nieto se tuvo que hacer el desligue, digamos, del salario mínimo hacia todo lo que estaba ligado, las multas, las actualizaciones, los recargos, todo estaba basado en salarios mínimos. Se crea la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, y creo que eso preparó el camino para que en este gobierno se pudiera implementar este aumento al salario mínimo, que también creo pudo llegarse por una conciliación, por acuerdos con las cámaras patronales, con las cámaras industriales, con Canacintra, con Coparmex, pero creo que también pudieron ser presiones, Miguel, del Tratado Libre de Comercio, de la renovación, de la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos que se firmaron. ¿Esto le metió presión para que se agilizara? ¿Le seguirá metiendo presión o está en otra cancha por otra vía? No, bueno, introdujiste bastantes temas que son muy importantes. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenía el salario mínimo es que se había convertido en una unidad de medida para todo. Uh-huh. Incluso muchas personas tenían su salario en número de salarios mínimos. Entonces, si subía el salario mínimo, en automático tenía que subir los créditos, los intereses, las multas, como tú decías. Entonces, había muchas presiones para que no subiera el salario mínimo, ¿no? Porque tenía muchas implicaciones. Entonces,
vinculó de todo esto, se creó esta unidad de medida para poder tener un parámetro con el cual se midieran todas estas cosas, y eso allanó, facilitó, digamos, el camino para que no fuera en automático el aumento del salario mínimo con respecto al aumento de otras cosas. Tener un efecto inflacionario como algunos sí, en automático, porque, por ejemplo, si las colegiaturas, por hablar de algo, estuvieran en número de salarios mínimos, si tú subías 20% del salario mínimo, pues las colegiaturas en automático subían 20%. Entonces, esto tiene, digamos, ese impacto. Luego, si efectivamente había un proceso de negociación que vincula muchas cosas, si hay una presión de parte de nuestros socios comerciales, que es curioso, porque Estados Unidos, y con el tratado y todo eso, una de las grandes ventajas que las empresas norteamericanas han explotado en México son los bajos salarios. Así es. ¿No? Esa es una de las razones que se vienen. Entonces, los sindicatos en Estados Unidos empiezan a presionar porque son muy bajos los salarios en México y que se eleven. Entonces, eso está sobre la mesa, pero también llega un gobierno que claramente tenía la intención de mejorar los salarios mínimos y hay una negociación. Si tú me preguntas, yo te diré, yo creo que hemos sido muy lentos, pero claro, eso es, decir estas cosas desde fuera de la mesa de negociaciones siempre es muy fácil. Claro. Como analista, yo creo que los salarios deberían estar mucho más altos a este momento. La meta, de alguna manera, es que el salario mínimo a finales del gobierno de López Obrador hubiera llegado a 400, 500 pesos diarios. No va a llegar, claramente, pero bueno, estar en la mesa es muy, muy claro. Y además, con una resistencia acumulada de 40 años, me parece que ha sido una negociación compleja. Los analistas desde afuera tenemos que seguir insistiendo que vamos lento y que es poco, pero también hay que reconocer que el gobierno ha mantenido sistemáticamente todos los años un aumento en términos reales del salario mínimo, y básicamente lo que ha hecho es, por un lado, lo que se hacía tradicionalmente, que es la elevación del componente inflacionario, ¿no? Y han generado un componente adicional que es el de recuperación. Entonces, porque claro, cuando uno ve de repente, si ves un aumento de 20%, ¡ay, es mucho! Sí, pero el año pasado la inflación fue de 8%. Uh-huh. Entonces, en realidad ese aumento no es tan significativo. E insisto, y venimos de niveles salariales tan bajos que también eso ha facilitado la negociación, porque sobre todo las grandes empresas estaban por arriba del salario mínimo, pagando salarios bajos también, pero por abajo. Entonces, hay mucho margen. Se ha mostrado que la economía tiene un enorme margen y capacidad de absorción de este incremento del salario mínimo, y por eso ha facilitado la negociación. Conforme siga aumentando, que yo creo que debe seguir aumentando, probablemente otros 10, 15 años para irse recuperando, obviamente las negociaciones serán más difíciles en cada aumento, ¿no? Sí, pero yo creo que también ya estamos en un camino que ya podemos tener resultados, comparar con lo que estaba sucediendo hace años contra los últimos 4 o 5 años que ha estado subiendo el salario mínimo, y ya no estaríamos hablando, digamos, a ciegas. Ya sabemos lo que puede suceder y ya sabemos lo que no sucederá. Y yo creo que el camino es ese, es decir, una de las políticas de gobierno es eliminar o acabar con la pobreza. Pues una de las formas es que la gente que está en un empleo formal pueda llevar un salario digno a su casa, y que eso genere consumo, y eso genere bienestar, y eso genere productividad y una serie de cuestiones positivas para la persona y para la región y para el país, ¿no? Mira, pero en el caso del salario mínimo, particularmente en México, se convirtió en un piso incluso en el sector informal. Uh-huh. Entonces también ha elevado los salarios en el sector informal. Probablemente en el futuro empiece a haber un desfase porque el sector informal trata de pagar menos, uh-huh. Pero esto es muy importante. Y esto va de la mano con otra cosa, también en términos de las negociaciones. La reforma laboral también ha permitido que por primera vez en México, en décadas me refiero probablemente a 60, 70 años,
los sindicatos vuelvan a jugar, aunque sean tímidamente, pero el papel de representantes de los intereses de los trabajadores. Los sindicatos en muchas ocasiones parecían representar más los intereses de las empresas y eran un mecanismo de controlar a los trabajadores más que de representarlos. Las reformas laborales que ha habido también han permitido que esto empiece a cambiar. Entonces estamos en una ruta de recuperación, y hay un tercer elemento que hay que decir que también ha influido. También cambió una cosa: el mercado interno se está volviendo cada vez más importante en términos de la dinámica de crecimiento. Y uno de los factores fundamentales es el crecimiento del consumo. Y el consumo va a crecer en la medida que el salario de los trabajadores de más bajos ingresos aumente, porque ellos tienen la necesidad de adquirir muchísimos productos, y eso estimula también la economía. Entonces también ese es un factor adicional que también ha posibilitado que la importancia del mercado interno se ha revalorado en términos de crecimiento, incluso en términos del mercado norteamericano. El mercado mexicano ya México no solo se ve como un productor de manufacturas para Estados Unidos y eventualmente Canadá, sino también se ve como destino de esas manufacturas y de manufacturas o de productos que se producen en Estados Unidos y Canadá, y estos países también tienen intereses de que el mercado mexicano se dinamice. Entonces, en ese sentido, me parece que se ha logrado una situación virtuosa que ha permitido la elevación de los salarios, insisto, de forma muy tímida y todo, pero si pensamos que veníamos desde los 80s en una caída brutal del poder adquisitivo de los trabajadores, pues es muy importante lo que ha sucedido en estos años, y me parece que es una de las políticas más exitosas que ha tenido el actual gobierno. Y que abarcan esto así de manera más universal, ¿verdad? Es decir, que ha impactado más, y que también las contrapartes, si le pudiéramos llamar así, las cámaras empresariales, principalmente la Coparmex, han entendido que esto también trae beneficios, ¿verdad? Que los mismos productos que ellos producen y que son quienes los van a consumir, pero si no tienen dinero es imposible. Este mercado interno, esta reactivación que tú dices, ¿no? Mi punto de vista es que lo han entendido parcialmente. Ajá. Sigue habiendo muchas resistencias. Muchas empresas siguen creyendo que es buena idea extraer utilidad a partir de seguir manteniendo salarios muy, muy, muy bajos de sus empresas. Otras no. Uh-huh. Otras han entendido efectivamente lo que tú has dicho. Me parece que es un aprendizaje que todavía no está claro. En México es entre los países de la OCDE el país donde el capital obtiene mayores utilidades. O sea, la proporción capital-trabajo en México es la más desproporcionada. Los países más desarrollados tienen una distribución capital-trabajo mucho más cercana, mucho más equitativa, que permite tener mercados mucho más dinámicos. México debería tener, dada el nivel de producción, dado el nivel de riqueza que existe, una relación mucho más cercana entre capital-trabajo, que dinamizaría muchísimo la economía. Que nos ayudaría mucho. Pues bien, amigos, seguimos platicando con el doctor Miguel Calderón, coordinador del Observatorio de Salarios del Ibero Puebla, en su programa Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico. Me gustaría, Miguel, que nos platicara sobre el informe que presentaste esta semana en la universidad, donde analizan los programas de gobierno dedicados especialmente a los adultos mayores, y donde la Ibero Puebla y el grupo de investigadores, de alumnos y académicos que participaron en esta investigación hacen un análisis muy detallado sobre estos programas. Sí, mira, ¿qué encontramos? Tenemos una problemática en México grave. Sabemos ahora que hay un nuevo sistema de pensiones, de retiro, eso que va a tener muchos problemas, porque va a suponer pensiones muy bajas para quienes se vayan retirando. Ese es un problema. Pero lo que hay que decir es, la mayor parte del mercado laboral mexicano está en la informalidad. Básicamente 1 de cada 2 personas que trabajan lo hacen en la informalidad. ¿Y qué quiere decir trabajar en la informalidad? No tener prestaciones, vacaciones, etcétera, y no tener pensión. Tenemos además un país que está en un proceso de envejecimiento, donde la proporción de la población
de 60 años y más, hacia el 2050 va a ser entre 20 y 25% de la población total. La relación entre los niños y los viejos se va a ir cerrando, donde cada vez vamos a tener más viejos por cada niño, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema de cómo resolver. Tenemos un asunto de cómo las personas adultas mayores pueden enfrentar pues una situación de no actividad laboral, ¿no? Ese es un problema ya concreto que además se va a ir volviendo más complejo. Es algo que tenemos que resolver. Entonces, esta pensión de adultos mayores se inscribe de alguna manera en lo que desde hace muchos años se ha venido llamando el ingreso ciudadano universal, que es garantizar a todos los ciudadanos un piso mínimo de ingresos, independientemente de si trabajan, no trabajan, de si son ricos, pobres, si viven en el norte, en el sur, a todos, un piso mínimo de ingresos para poder acceder a los satisfactores más básicos. Esta pensión se inscribe en esta idea, pero circunscribiéndola a la población adulta mayor, y ha tenido un efecto muy importante. Es una experiencia que viene desde la Ciudad de México a principios de siglo, que el gobierno que encabezaba entonces el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador implementó, pero que era un aporte muy pequeño que se hacía a los adultos mayores. Después, hacia el final, después de hacerle críticas feroces a esta pensión, que además desde el principio fue una pensión que se planteó como universal y como un derecho, el gobierno de Fox la criticó mucho. El gobierno de Fox implementa una cosa, pero solamente dirigida a comunidades rurales, marginadas y familias pobres que tuvieran algún adulto mayor, una aportación muy, muy pequeña, que se fue reduciendo en términos reales a lo largo del tiempo, aunque se fue ampliando la cobertura de esta para la población pobre. Y es con este gobierno que vuelve a retomarse la idea de la universalidad para todos los mayores de 68 años al principio. Ya se bajó a 65, solo 65 era para la población indígena, pero ahora es 65 años y más para todos. Se hizo universal, se planteó como derecho, pero también se incrementó mucho en su monto. Entonces, eso ha tenido un enorme impacto, porque muchos adultos mayores se ha convertido, si no el principal ingreso, a veces incluso el único ingreso que tienen. Y es un ingreso que no solo tiene distintos impactos. Impacta evidentemente al adulto mayor, pero también impacta a su familia y impacta a su comunidad, porque justamente pues hay una mayor demanda de bienes y servicios en las comunidades que impactan también la economía local. Se sabe que una parte de este ingreso se va en gastos médicos, ¿no? No solo consultas, sino sobre todo medicamentos, que ayudan mucho a los adultos mayores, y en ese sentido ha impactado favorablemente los niveles de vida. No sé si es la salida a esta problemática que tenemos, pero sí es por lo pronto una respuesta, y tenemos que discutir cómo vamos a enfrentar hacia el futuro conforme vaya aumentando la población adulta mayor. Y aquí siempre me gusta insistir, cuando hablamos de que va aumentando la población adulta mayor, no es una discusión en abstracto. Estoy hablando del compañero que está en cabina, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de los estudiantes, de los niños, de los adultos que están ahora en las fábricas, porque bueno, la gran mayoría de nosotros vamos a convertirnos en adultos mayores y vamos a enfrentar estas problemáticas. Pues bien, si ustedes quieren conocer un poco más sobre este informe del Observatorio de Salarios de Puebla, pueden ver la transmisión que quedó grabada ahí en el Facebook del Observatorio de Salarios de Ibero Torreón, y podrán conocer la presentación y toda la charla completa que nos dio el doctor Miguel Calderón esta semana en esta universidad en Ibero Torreón. Pues estamos casi a punto de terminar nuestro programa aquí, Gestión de Negocios, Análisis y Pensamiento Estratégico por Radio Ibero Torreón. Miguel, ¿algo que quieras agregar para terminar?
No, bueno, simplemente que es muy importante que empecemos como sociedad a poner el énfasis en estas cosas que son importantes en términos del bienestar, aparte de la parte laboral y salarial. Yo últimamente he insistido mucho que como sociedad tenemos el gran reto de recuperar como base de un sistema de bienestar y de igualdad social la educación y la salud. Son grandes pendientes que este gobierno no enfrentó de manera exitosa. Obviamente hay otros como la seguridad y todo, pero en términos del bienestar son muy importantes el acceso a una educación que sea de calidad, porque solamente así permite convertirse en un mecanismo de igualación. Y obviamente a la salud. Requerimos urgentemente que el sistema de salud público en este país se vuelva universal y mejore muchísimo en términos de calidad de sus servicios. Y me acuerdo que comentabas también, y lo dijiste ahorita en la charla de esta mañana, sobre la política laboral de este gobierno que ha sido atinada, pero quizá también pues no ha sido lo basta o lo suficiente que se desearía en los cambios que necesitamos en el ámbito laboral en México. Miguel, pues muchísimas gracias. Esta está siendo ya tu segunda casa, ¿verdad?, de estudios. Nos da mucho gusto tenerte aquí, no nada más para el Observatorio de Salarios, ahora para este programa de radio, sino también ya como académico en licenciaturas en la Universidad Iberoamericana Torreón en este verano. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Agradezco tus palabras, tu conocimiento y el compartir este caminar del Observatorio de Salarios de Ibero Torreón, que apenas comienza, que comenzó en marzo de este año y que esperamos poco a poco tener esa fortaleza, seguir el camino de Ibero Puebla, para poder también aportar datos, para poder aportar política pública, para analizar el contexto y poder proponer, poder tener datos que sirvan para la toma de decisiones, para la mejora de todo lo que tiene que ver con salarios, con bienestar, con todo lo que está alrededor de un salario, de un ingreso familiar, de un ingreso de las familias. Te agradezco, Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Gestión de Negocios. Muchas gracias.